de haber contemplado, ¿verdad? A Jesús y adorado a Jesús, nuestro Rey de la Gloria. Vamos a comenzar nuestra clase y, bueno, yo quiero que esta clase la podamos hacer amena también, dialogante. Quiero que participen, siempre participa un grupito que son siempre los mismos, pero quiero escuchar a otros también, ¿eh? Quiero escuchar, bueno, también los mismos pueden participar, pero quiero que participen más personas, que más personas puedan participar en el diálogo, hacer preguntas, dar sus opiniones, ¿verdad? Porque hoy vamos a tener un grupo de temas muy interesantes, muy interesantes. Y voy a empezar con preguntas. Voy a darle la posibilidad a ustedes de que reactiven sus micrófonos porque voy a empezar preguntando. Bueno, ya les di la posibilidad, así que siempre tengan en cuenta sus micrófonos. Algunos que tal vez por allí tengan algún ruido en la casa o algo. Recuérdense de que no se les reactive el micrófono para que no vayan a interrumpir la clase. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa es lujuria? A ver, alguno de los hermanos que quiera participar. ¿Qué cosa es lujuria? Palabra rara. Sí, buenas. Hello. Hoy están todos calladitos. No No, sí, yo estoy hablando. saben qué cosa es lujuria. Seguramente habrán escuchado los pecados capitales. Sí, padre. Los pecados No, capitales, seguramente habrán escuchado Yo la estoy, lujuria. padre, no Yo- quería hablar. Usted ¿Qué cosa dijo es lujuria? que lo que hablamos mucho no hablemos. Déjenme Yo ver si es entiendo que que me pueden reactivar sus lujuria. micrófonos. Sí, sí pueden reactivar sus Hello, micrófonos. Yo les daré hello, opción. sí, hello. ¿Por qué hello, están tan padre. calladitos? Sacerdote. Sí, no me oye, padre. Es Ana. Hermano Humberto. No sé qué, parece ¿Será que que... yo? Es que soy yo que tengo. Parece que su micrófono, padrecito Humberto, está en silencio o algo. Era él que tenía el teléfono. Es que yo decía, qué raro que no están, Y yo desde el principio, hello, buenas. Tenía mi bocina. La También. tenía Hello. silenciada. Sí. Por Sí. eso yo decía, qué raro que no, ese grupo que siempre participa no dicen nada, y es que yo tenía mi bocina y no les escuchaba. Adelante, ¿qué cosa es lujuria? A ver, empiecen desde cero porque no he escuchado nada. Sí, buenas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, hasta donde lo que yo tengo entendido, la lujuria es ese desenfrenamiento en lo que se refiere a lo sexual, ¿verdad? Carnal, las cosas carnal. Ya, como quien dice, solo preocuparse por eso, ¿verdad? Que uno verdaderamente no quisiera ni uno estar mencionando, pero es lo real. Claro, claro. Y no ponerse un autocontrol. Verdaderamente, cuando no se conoce de la palabra de Dios, cuando no tenemos ese conocimiento de lo que el Señor habla, de una relación sexual prohibida, se cometen esas cosas, porque yo creo que somos más que lo que hemos usado esa forma, ese estilo, que lo que no se han usado, por ejemplo, los que se han casado también por la iglesia, pero ya consagrado, ¿verdad? Está consagrado, aunque el Señor así dice que también no solamente se debe ocuparse de eso,
No se debe preocuparse de eso, aunque sea en el matrimonio consagrado también. No se debe tener solamente ese control de creerse que nada más tiene que tener esas satisfacciones, ¿sí? Sino que también se debe tener control para dedicarle tiempo a la oración. Muy bien. Sí, buenas noches, padre. Humberto de Nueva York. Sí. ¿Cómo te llamas? Bueno, Humberto. la lujuria, ¿verdad? Hoy Ujú. en día, en la actualidad, se considera lujuria a la compulsión sexual o adicción a las relaciones sexuales, que también entran en esta categoría el adulterio y la violación, cuando no se tiene un control de sí mismo y cae uno, es como decir, en un vicio de la lujuria, de no poder controlarse y abusar, ya no disfrutar normalmente, sino más bien dicho, abusar de las relaciones sexuales, o cuando llegan realmente a suceder ya violaciones y de ahí para arriba de todo tipo de exageración sin control. Amén. Amén. Padre, Bien. es María de Porchester. Bien. Bueno, la lujuria, lo que es realmente es ver imágenes acerca de personas que están tal vez teniendo relaciones y es sentir ese deseo. Es lo que ha pasado con, creo, David, que ve las imágenes de la esposa de Urías y empieza a sentir ese deseo. Eso quería decir. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, también es como usar cosas para satisfacción personal. Y lo mismo como la ropa sexual, así mostrando su cuerpo. También perseguir a un ejemplo, si tienen criada, perseguir a la criada con deseo sexual de adquirirla. Hay es amplia la información sobre la lujuria, porque no es bueno. Eso es una excitación en cuerpos desenfrenado, de querer abarcar, de hacer cosas, lo prohibido. Muy bien. Y buenas noches, padre. Buenas noches. Yo creo que los hermanos han hablado, yo creo que lo mismo que yo tenía en la mente y quería también decir algo, pero la lujuria yo creo que también sucede hasta en los mismos matrimonios, sucede lujuria. Porque a veces el hombre le gusta tener una relación con su esposa, atento que su esposa son relaciones indebidas que no se deben de hacer con esposa. Entonces a veces se olvida que hay un sacramento en el matrimonio y que debe ser una relación santa. Y a veces no hay un control, aunque sean esposos, se comete lujuria. Y yo creo que es algo que hoy en día, en el mundo entero, eso se está dando muchísimo, muchísimo. Y yo creo que el Señor hoy nos invita a que oremos por esa situación, porque nada más no es gente grande, hasta los niños menores están con actitudes con respecto a eso, de sexualidad y de cosas así, están corrompidos. Ya chiquititos, ya los niños chiquititos, usted lo ve con sus teléfonos y sus internet y vende todo ahí. Y aprenden todo. Y después lo quieren hacer, porque quieren hacer lo que ven. Y no se sabe con quién se junten, con cómo lo hagan. Entonces quiere decir que lo aprenden de una manera que los papás no se lo enseñan santamente o religiosamente, lo aprenden de ahí, que no se lo enseñan como debe de ser. Digo yo, sería algo como el maligno que se lo enseñaría. Que su palabra misma de lujuria, para mí me indica que hay algún pecado grave, que es algo que no va correcto delante de la presencia de Dios.
Bueno, padre, yo le diría de mi parte, Ujú, el mundo entero, el hombre, que equivale a masculino o femenino, ujú, pasa por cierta lujuria porque las hormonas cambian eh, al tiempo. ujú, Entonces, eso viene natural, esa lujuria. ¿Por qué? Por las hormonas. En ujú. el tiempo de menstruación, en cierto tiempo de embarazo, siempre uno, porque yo he pasado por eso, Claro. ¿entiende? Entonces, uno lo controla uno mismo y Ujú, especialmente yo lo he controlado dedicándoselo a Dios. ujú. Porque si yo no se lo dedico a Dios, yo misma no me puedo controlar. Claro. Porque yo ahora mismo tengo 57 años, pero Ujú, desde mi juventud, ¿ok? Yo he tenido etapas en mi vida que me he querido chocar contra la pared, claro. ¿ve? Y un día yo tenía deseo de comer marisco Ujú, y yo fui a una pescadería y cogí de cada parte un pedazo de marisco porque quería eh, comérmelo con tostones y guisé un caldero grande, me rindió bastante. Y yo ujú. comí de eso y yo quería subirme en la pared. Claro. ¿Ve? Entonces, ¿cómo yo eso se controla? Bueno, primero dedicándoselo a Dios, porque no tuve suerte por la razón de esa parte de mi vida, porque me casé con una persona que me lleva 22 años, Ujú, o sea que lo encontré cansado. ujú, ujú. Claro. Entonces, pues yo misma he tenido que adaptarme a esa vida y digo, ¿cómo yo me adapto? Dedicándole mi sentir, mi fuerza, mis hormonas al Señor. Es de la única manera, porque digo yo, nadie me podría controlar. Y yo siempre dije, yo quiero ser una persona buena, quiero ser una persona amante al Señor, y el Señor no le gusta lo malo. Entonces digo yo, tengo que dedicarle este sentir, estas hormonas al Señor. Y eso he pasado toda mi vida, dedicándole mi sentir, mi todo al Señor. Ujú. Amén. Padre, también buenas noches. Soy Claudia. ¿Qué? También para mí la lujuria es también desear la mujer o el hombre de tu prójimo. Hay muchos hombres que ven a niñas pequeñas o de cualquier tamaño, pero cuando ya las ven así desarrolladas se quedan bobos, ¿verdad? Y con esas miradas que ya, como dicen muchas personas, miradas lujuriosas, Ujú, tanto el hombre como la mujer. Entonces, para mí es eso también, el exceso cuando tienen ya su esposa o tienen novia y haciendo esas actitudes en la calle con otras personas. Amén. 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 Muy bien. Ujú. Muy bien, yo creo que ustedes han dado en el clavo sobre lo que es la lujuria. O sea, han logrado decir, ¿verdad?, lo que puede abarcar el hecho de la lujuria. La hermana estaba comentando algo muy interesante que es la parte hormonal, ¿verdad? Y bueno, de también de comidas, por ejemplo, que pueden ser excitantes, porque obviamente como los mariscos, como algunos frutos secos, etcétera, que pueden obviamente fomentar dentro del cuerpo un movimiento hormonal que puede producir impulsos o instintos. Ahora bien, viene toda la parte eh, espiritual. Acuérdense que el instinto del sexo no podemos creer que sea el peor de todos. Todos los instintos son, o sea, nos vienen de la parte animal, son todos animalescos, como el instinto de la agresividad, igual también. Hay gente que agresivamente quisiera matar a otro y es porque obviamente tienes un instinto.
como decía la hermana, las hormonas pueden producirte un cierto deseo lujurioso. Sin embargo, está después la parte del combate espiritual. Como decía la hermana, se quiere subir por las paredes. O sea, el sentido de que el impulso muchas veces es fuerte. Pero no solo ese impulso, también podemos hablar que hay otros impulsos como el impulso de la agresividad, el impulso a decir una mentira, el impulso a robarse algo, llevarse algo que no es suyo, cuando uno lo necesita o cuando uno lo quiere. Todos esos impulsos tienen que ser controlados espiritualmente, o sea, con un trabajo espiritual. Ahora bien, hay personas que están trabajadas internamente porque llevan muchos años en la iglesia, porque tienen la herramienta de la oración. Hay gente que tal vez no tiene eso y está pasando por la misma situación. Entonces, el resultado es muy diferente. Porque una persona trabajada, una persona que sí ha trabajado, su control de impulsos no es lo mismo que una persona que no lo tiene. Y hablemos de los adolescentes, que apenas están comenzando a vivir tal vez una espiritualidad y no tienen el control de los impulsos que tiene un adulto. Entonces, aquí es donde viene el proceso de educar las conciencias y educar los impulsos y educar a los instintos. Entonces, instintos lujuriosos son normales, o sea, forma parte de la vida, pero el control de los impulsos tiene que ser trabajado desde la espiritualidad. Porque como les decía, yo siempre les digo, el instinto es automático. Instinto, yo quiero darle un golpe a una persona, es un instinto agresivo que es automático. Alguien te dice una ofensa o te hace algo y tú reaccionas con un impulso agresivo. O sea que el impulso agresivo es automático. No lo eliges tú, no lo pides. No es que tú dices, ahora voy a ser agresivo, o ahora yo quiero ser agresivo, o ahora yo quiero ser lujurioso. No, nadie lo pide, nadie lo busca. Es un instinto que viene. Y todo depende de la fuerza espiritual que la persona tenga para poder hacer un control de impulso. Mi pregunta o mi reflexión viene por allí. ¿Qué herramientas nosotros como cristianos podemos tener y podemos enseñar a los jóvenes para poder modelar, digamos así, de alguna manera esos instintos que son automáticos, no los podemos obviar? Una de las hermanas que decía, es una palabra que yo no quisiera decir. Yo sé que muchas veces nosotros ni queremos mencionar la palabra sexo o algo porque creemos que es algo malo. Sin embargo, hay que hablar de eso y hay que hablar de eso con los jóvenes. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué herramientas darle a ellos o qué herramientas también nosotros utilizar para poder controlar lo que son los impulsos, ¿verdad? Lujuriosos, porque hay impulsos sexuales que son normales, ¿verdad? Estás dentro de una pareja, tiene impulsos sexuales y obviamente la pareja es para eso. Pero hay impulsos que van más allá, que son impulsos lujuriosos. ¿Cómo controlar esos impulsos? ¿Qué herramientas podemos nosotros usar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, para poder ayudar a los jóvenes y ayudarnos también, ¿verdad? Nosotros como cristianos, a ese control de ese impulso lujurioso? Entonces, quiero que dialoguemos sobre eso, a ver si ustedes, ¿verdad? Podemos crear juntos un conocimiento y unas herramientas que que podamos utilizar con los jóvenes para ayudarles a ese control de impulsos. Buenas noches, padre. Benigno Buenas desde noches. Guatemala lo saluda. Hola, Benigno. Sí, para decirle de que una de las herramientas que yo propondría es la
la oración y mucha catequesis, especialmente con los niños. Yo tengo 10 niños de primera comunión y algunas veces les he hablado mucho como la parte de la creación del Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, que dice que Dios crió al ser humano macho y hembra y para fecundarse y reproducirse, pero todo en su momento, con su mayoría de edad, con una preparación académica, espiritual y social, ¿va? Entonces, una de las herramientas sería un trabajo muy espiritual también en la familia. Esa sería mi propuesta mía o lo que se me viene a la mente. Según la iluminación de Dios, va una educación muy espiritual para que las cosas salgan bien, va. Especialmente diciendo aquellas frases. Ven, Creador Espíritu Santo, en mi ayuda. Ven, Creador Espíritu Santo, en mi ayuda. Ven, Creador Espíritu Santo, en mi ayuda. Gracias por escucharme, Padre. Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias. Y eso que dices es algo muy importante. Don Bosco lo llamaba las jaculatorias, que son esas frases que nosotros decimos cuando queremos que nuestra mente se desenfoque de algo tal vez negativo y se concentre en algo positivo espiritual, la jaculatoria, que puede ser también corazón de Jesús, en ti confío, ¿verdad? O Madre de Dios ruega por nosotros, que son pequeñísimas frases que son jaculatorias. Muy bien, muy buena herramienta. ¿Alguien más? Padre, yo de mi parte que tengo 3 niñas, una de 19, otra de 16 y otra de 14. Yo siempre estoy hablando con ellas, ¿verdad? Yo creo que la mejor enseñanza somos los padres, como lo dijo el hermano. Ahora, ¿verdad? Que vamos conociendo un poquito de Dios. Lo primero es darle el control de mis hijas a nuestro Señor, ¿verdad? Siempre estoy orando por ellas todos los días, de mañana, de noche, que sea el Espíritu Santo que las guía. Eso es lo primero. A ellas, hablo con ellas y les hago entender que ellas son niñas que tienen que respetar su cuerpo, que ellas son templo del Espíritu Santo, así como las he llevado desde pequeñas a la escuela, a la iglesia, entonces ellas escuchan todo eso, ¿verdad? Y van aprendiendo eso. Entonces, yo les digo, ustedes tienen que cuidar su cuerpo. Va a haber su tiempo que van a poder tener novio, pero aún así tienes que hablar mucho con el novio cuando ya lo tengas, poner límites. Poner límites. ¿Por qué? Porque en estos tiempos pueden pensar los jovencitos que quizás tú eres como todas las niñas o como otras niñas que se dejan tocar y entre más dejes que te toquen, más van a llegar a los extremos que no deben llegar, a lo que no está permitido. Yo les digo, espero en Dios que ustedes se puedan casar bien de la iglesia, van a conocer a un jovencito, quizás se va a enamorar de ustedes, pero si se han dejado tocar por otros hombres o se han entregado a algún hombre, les hago claramente. Entonces, ese hombre, quizás ahora muchos no lo ven así, ¿verdad? No le dan importancia a la virginidad, ¿verdad? Pero yo les digo a mis hijas, tienen que esperar su tiempo, su momento. ¿Por qué? Porque así van a ser niñas valoradas. Pero si se dejan tocar por cualquier joven, van a decir, ay, esa niña ya fue mi novia, ya hice esto, ya hice el otro, porque los hombres o hasta las mismas jovencitas no se callan la boca cuando ya hicieron cosas, ¿verdad? O ya tuvieron intimidad con sus novios bien jovencitas, hasta ellas lo mismo lo platican ahora como que si fuera algo normal o algo bien visto, ¿verdad? Entonces, yo siempre estoy platicando y yo creo que la primera, como dice, en todas las primeras enseñanzas son desde el hogar. No permitir tanto libertinaje, porque una cosa es libertad, enseñarle qué es libertad y qué es libertinaje, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre tener esa confianza con ellos y hablarles claramente, porque si no les hablamos nosotros, va a venir otra persona, les va a hablar y como han dicho los hermanos, con tanta tecnología que ven los jovencitos desde pequeños, entonces no se detienen. Cualquier desea o quiere tener ya una novia a 8 o 10 años, entonces la primera enseñanza somos nosotros y yo creo que de ahí parte todo. Y bueno, agarrados de la mano del Señor. Amén. Amén.
Sí, buenas, Nuris Inmaculada. Ah, Bueno, para agregar un poquito más, además de todo lo que los hermanos han ujú, ya dicho, para no hacer una redundancia de lo mismo. Eh, también creo que es muy importante, ya que uno tiene el conocimiento de lo que es el gran poder de la sangre de Jesús, de enseñarle que ya en la oración, que uno se pida la protección de la sangre de Jesús ujú. en la oración, porque ya cuando uno pide, perdón, la protección de la sangre de Jesús, yo creo que son muchas cosas las que se apartan de uno. Ujú. Ya menos perturbación en la mente, creo. Claro que sí. Amén. Una cosa que me gustaría decirles a propósito de lo que comentaba la hermana Claudia anteriormente, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que ella decía que dialogue con el novio, ¿verdad? Lo que le decía a su hija, porque cuando comienzan, ¿verdad?, a tocarse y van tal vez adentrándose más, ya llega un momento en el cual es muy difícil parar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense, una cosa es el pecado, otra cosa es la tentación. La tentación no es pecado. Si yo, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo de algo que no es pecado, pero bueno, para que ustedes más o menos tengan una idea. Por ejemplo, comerse un dulce. Y yo tal vez no puedo comer el dulce porque tal vez tengo diabetes, por ejemplo. Veo el dulce que está dentro del refrigerador y tengo la tentación de comerlo. La tentación no es pecado. ¿Por qué? Porque la tentación es simplemente un estado, ¿verdad?, en el cual se encuentra el alma del ser humano tentado hacia hacer algo que no debe hacer. Entonces tienes la tentación, o sea, tienes como ese impulso. Mientras más me acerco yo al refrigerador y más sobre todo si está destapado o lo que sea, más tentación voy a tener. Entonces, mientras más te acercas a la tentación, va a llegar un momento en el cual ya no puedes frenarte, porque ya llega un momento en el cual ya lo tomaste en tu mano, ya te está sirviendo, ya estás en un momento en el cual ya no vas a poder regresar para atrás porque vas a decir, no, ya corté el pedacito, ya me lo voy a comer, ya lo serví, ya. Entonces, ahí donde viene el proceso para decir, ojo, cuidado cuando vamos adentrándonos demasiado en un proceso que ya no va a haber vuelta para atrás, porque ya llegará un momento en el cual la tentación va a ser tan grande que ya ahí sí vas a caer. Y ahí es donde vendrá el pecado. Les pongo otro ejemplo. Un hombre, por ejemplo, sabe que una mujer, por ejemplo, que no es su esposa, una compañera de trabajo, lo que sea, le gusta. ¿Ok? Esa es la tentación, porque le atrae, porque es bonita, por lo que habla, no sé, por mil cosas puede pasar. Eso es una tentación, ¿ok? Es una tentación. ¿Por qué? Porque es normal, es un ser humano, siente, tiene inclinaciones. Ahora bien, si él sabe que no debe ser infiel a su esposa, él evita acercarse a la tentación, que es lo que decimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, porque si caemos en la tentación va a ser muy difícil poder salirnos de allí y no cometer pecado. Si, por ejemplo, tú sabes que esa mujer tal vez te atrae de alguna manera, entonces no le acompañes a su casa, no estés mucho tiempo a solas con esa persona, porque ahí es donde viene lo que se llama el ambiente de la tentación. O sea, se crea un ambiente, la tentación se crea un ambiente. El dulce está allí, está destapado, lo miro, lo puedo oler, lo puedo mirar. Entonces, esa es la tentación. Lo mismo pasa lo que decía la hermana con lo que son los novios, y esto es muy importante, ayudar a los chicos
a preservar, ¿verdad? Sus límites, su cuerpo. Porque si ellos dicen, bueno, hoy me voy para tu casa, me quedo en tu cuarto, vamos a ver una película, ya se va a crear lo que se llama el ambiente de la tentación. Si tú creas el ambiente de la tentación, va a ser muy difícil poder impedir el pecado. Hay gente que dice, no, yo soy fuerte, no hay problema. Yo en ese momento le digo que no. No, no vas a poder. Porque lamentablemente, cuando más te acercas al ambiente de la tentación, más difícil vas a poder emplear tus fuerzas para no caer en la tentación. O lo que decía la hermana también, interesante, de los mariscos. Tú sabes que el marisco es un afrodisíaco. Y si el marisco es un afrodisíaco y tú lo comes porque te gusta, etcétera, sabes que luego vas a tener inclinaciones, ¿verdad? Del punto de vista sexuales, porque el marisco de por sí es un afrodisíaco, como algunos otros alimentos que también desencadenan un proceso hormonal. Entonces, cuando tú sabes que hay algo que te va a acercar a la tentación, no lo busques, aléjate, porque si más te vas a acercar a la tentación, más vas a caer. Entonces, vamos a tratar de evitar caer en la tentación y ayudar a los jóvenes a no caer en la tentación. Entonces, si sabes que quedándose solos, juntos, a oscuras, no de noche, en un cuarto, etcétera, empiezan a tocarse, etcétera, ya va a llegar un momento en el cual no van a poder resistir. Ahora sí pueden resistir, porque ahora pueden decir, ok, no, mira, vamos a tomar un helado, vamos a... Hay un... Yo no sé si voy a encontrar ese documento, porque no sé dónde lo tengo. Lo elaboró un grupo católico de jóvenes católicos que quisieron mantener la virginidad hasta el matrimonio. Y ellos decían, fíjense qué cosa más linda, porque a mí me encantó. Dice, ¿cómo hacer el amor sin tener sexo? Oigan, ¿cómo hacer el amor sin tener sexo? O sea, ¿cómo hacer el amor en el sentido de cómo crear un ambiente amoroso, de amor en la pareja, pero sin llegar al sexo, porque son jóvenes que quieren permanecer vírgenes hasta el matrimonio? Y ellos elencaron 100 modos de cómo hacer el amor sin tener sexo, ¿verdad? Sin llegar exactamente al sexo, para dejarlo hasta el momento del matrimonio. Y elencaron 100 formas, hermosísimo. A mí me encantó porque ellos decían, como por ejemplo, no sé, tomarse de la mano, salir de paseo juntos, ¿verdad? Caminar juntos. Muchas maneras en las cuales puedes mostrar el amor hacia tu pareja sin tener que llegar al sexo, sobre todo porque obviamente estamos hablando de jóvenes que se han querido comprometer con un voto de virginidad hasta el matrimonio. Y eso es algo, bueno, lo que comentábamos anteriormente, cómo crear un ambiente donde se puede manifestar el amor, por ejemplo, no sé, incluso un intercambio de regalos, un intercambio de una rosa, etcétera, pueden ser manifestaciones de amorosas, ¿verdad? Sin tener que llegar entonces al sexo. Yo sé que para los jóvenes de hoy es un poco difícil, pero nosotros, que somos educadores católicos, que estamos educando a las futuras generaciones, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestra misión es ayudarles a ellos con herramientas a evitar la tentación. Porque lamentablemente en la tentación es donde entonces se cae en el pecado. Y eso es aplicable a todo, porque es aplicable no solamente a los pecados sexuales, se pueden aplicar también al robo, a la mentira, a cualquier otro pecado, obviamente. Si tú sabes que necesitas de algo, o que en tal sitio hay algo que necesitas, si te acercas, pues ya sabes que vas a tener la tentación de echártelo en el bolsillo. Entonces, para no caer en el pecado del robo, vamos a evitarlo. Si tú sabes que hay con una persona que te saca de quicio y vas a
tener un impulso agresivo y le vas a ofender, etcétera, etcétera, evítalo, porque evitando eso podemos evitar caer en la tentación. Porque ya cuando caemos en la tentación, de la tentación al pecado, es un paso muy rápido. ¿Alguien más que quiera, que se haya quedado con ideas? Padre, creo que tenemos que pensar en realizar talleres, más que todo para los padres que son muy jóvenes. Muchos jóvenes y parejas ya de una edad media, digamos, entre 30 años, no han tenido una explicación clara y han tenido muy rápido a sus niños, incluso sin casarse, ¿no? Entonces no se les ha dicho cuáles son las responsabilidades y cómo se debe mantener alejados de la tentación, como usted dice. Lamentablemente no hay talleres en la escuela, solamente es pasajero, algo que no entienden mucho los niños y pues se atreven a hacer cualquier cosa porque no hay una explicación firme, veraz. Entonces, pero yo pienso que si la iglesia permitiera, estaría lindo hacer talleres para diferentes edades. Muy bien, muy bien. Yo creo que esto es algo que los catequistas también tienen que pensar, que todos los educadores católicos tenemos que pensar, porque sí, como dices, hay muchos que han llegado a ser padres sin estar preparados, porque nadie pasa a una escuela de padres. Eso lo sabemos. Los que se convierten en padres de la noche a la mañana, de momento son papás y nadie les ha enseñado. Ni tampoco hay una escuela para decir, bueno, tú ya puedes ser papá porque ya te graduaste de la escuela de padres. Nadie hace eso. Entonces, tenemos que preparar. Tenemos que preparar a los chicos, tenemos que preparar a las parejas para poder llegar a un conocimiento pleno de cómo hablar de sexo con sus hijos, que muchas veces no lo hacen porque tienen miedo. Y a veces yo me encuentro con papás que ya tienen hijos adolescentes o preadolescentes, que tienen su primera eyaculación, su primera menstruación, la niña, y no les han hablado sobre esto. Entonces, es muy importante educar, hablar, ayudar, acompañar, escuchar más que nada, escucharles, porque a veces ellos tienen sus miedos, sus preguntas, sus dudas, es normal que pase, pero nosotros no podemos estar callados. Si nosotros estamos callados, entonces otro va a hablar por nosotros, un amiguito, una página de internet, otros van a hablar por nosotros. Entonces nosotros tenemos que educar. Soy completamente de acuerdo con eso. Siguiendo con el tema de la lujuria, que bueno, en el chat hay un comentario muy interesante también que nos dice la lujuria del dinero, porque la palabra lujuria viene de lujo. Claro, obviamente también está el desenfreno, ¿verdad?, del dinero. Y obviamente también tenemos que tener presente que la lujuria no es solamente el sexo, también el dinero, el ansia. Acuérdense que la lujuria es esas ansias de placer, el placer que te da el dinero, el poder, el sexo. Y obviamente, si no tiene un control, la lujuria, que forma parte obviamente de la concupiscencia del ser humano. Recuérdense que yo siempre les hablo de la concupiscencia, recuérdense. La concupiscencia entra en el corazón del ser humano por el pecado original. Y eso es lo que hace que la concupiscencia dentro de nosotros muchas veces sea natural, o sea, en el sentido de que sea humana. Hay un impulso. ¿Qué humano no tiene un deseo de crecer, de prosperar, de tener dinero? Entonces, ahí es donde viene la educación católica, ¿verdad? De frenar esos impulsos
para que no lleguen a ser unos impulsos lujuriosos, porque si no lo contrario, se vienen los impulsos lujuriosos del dinero. Imagínense cuántas personas, ustedes no saben cuántas personas hoy en la actualidad están enfermas del gambling. En Estados Unidos le dicen el gambling, que sería el juego compulsivo, le decimos en español, que van a los casinos a jugar y pierden todo el dinero. E incluso personas ya adultas, personas mayores de incluso más de 60, 70 años. No controlan ese impulso y se vuelven adictos. Como el que se vuelve adicto al sexo, se vuelven adictos también al juego compulsivo, al gambling. Y A la pierden todo. comida también, padre, a la La comida. comida. Claro, también a la comida. Porque la comida es un placer. Todo eso todos los placeres traen un desorden. Y la comida es un placer, obviamente. Porque es un gusto. Comprar también, padre, La comprar. compra. Exactamente, sobre todo las mujeres, ¿eh? Padre, mire, como yo trabajaba mucho, ¿verdad? 12 horas. Y tenía así como un día quizá libre. Y a mí me mandaban la revista de Macy. Y a Claro. mí muchas veces se me metía como una depresión. ¿Qué yo hacía? Que me iba a coger a Macy. Ah, no. A ver, y te voy a hablar como psicólogo. Y eso te ayudaba. ¿Por qué? Ajá, me ayudaba. Porque, Y todavía tengo los paquetes por ahí por los rincones. claro, ¿sabes por qué? Porque cuando tú haces compras, en el cerebro hay lo que se llama una recompensa, o sea, el sentido de recompensa. Te estás recompensando. Es igual que a los niños. Cuando nosotros les regalamos algo a los niños, ellos se ponen contentos y están felices y ese día juegan con el juguete. Tal vez al otro día ya se olvidaron y lo tiraron, pero ese día como que sienten que dentro de sí hay una explosión hormonal, más que hormonales de neurotransmisores, pero lo que quiero decir es que hay un sentido de sentirse bien, a gusto, qué rico, qué bueno. Entonces pasa lo mismo con el adulto. No hay nadie que te regale, pero tú te regalas a ti mismo, te haces compras. Entonces eso tiene en el cerebro la recompensa, el recuerdo de cuando tu mamá, tu papá o alguien te compraba algo, aunque sea lo más pequeño, porque hay algunos que vivieron en ambientes de pobreza y apenas recibían un jueguito, tal vez el Día de los Reyes, muy chiquitito y tal, pero era una fiesta ese día. Entonces, ir de compras es una fiesta también para el adulto, que se siente como aquel niño recompensado de ese regalo que recibió y tal. Y bueno, muchas veces no lo hemos recibido durante nuestra infancia y ahora que somos grandes nos queremos nosotros mismos recompensar y regalar, ¿verdad? Y eso crea también en el cerebro un sentido de gratitud, de me siento bien porque estoy recibiendo algo. Todo eso son impulsos, porque son placeres. Es un placer recibir un regalo, es un placer el sexo, es un placer la comida, es un placer el juego porque sientes la recompensa cuando ganas algo, aunque sea lo mínimo, que por cierto, entre paréntesis, se pierde más que lo que se gana, pero muchas veces la recompensa de haber ganado algo te hace sentir con el deseo de seguir jugando, aunque pierdas todo. Y es importante que no perdamos de vista que todos esos placeres, si nosotros no los controlamos, puede venir entonces el descontrol de los impulsos y podemos caer, como les decía, entonces también en el pecado, porque obviamente todo en exceso puede llevarnos al pecado. Entonces, es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil el control, porque a veces sentimos la recompensa, queremos la recompensa, buscamos esa recompensa, buscamos ese placer. Pero nosotros los católicos debemos entender que la recompensa nosotros la recibimos de Dios, ¿verdad? Y que todos los placeres, delante del placer de estar en compañía de Dios,
son placeres con minúscula al placer tan grande de estar en Dios. Pero bueno, sigamos dialogando. Ante estos placeres, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Qué podemos hacer los cristianos? ¿Qué podemos hacer como educadores cristianos ante esta situación? Sí, padre, nuevamente, buenas noches, Benigno. Para hacer de dice que todo lo que es de la naturaleza, Dios lo dio para que el hombre lo domine. De una forma ordenada, hacer todas las acciones que se dan, partidos de fútbol, todas las actividades, de una forma ordenada, incluso las comidas, de una forma ordenada, hasta el aperitivo, dijera mi amigo, de una forma ordenada. Dios lo bendiga, Padre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Les saluda Jimena, soy de Ecuador. Hola, Soy Jimena. catequista y se habla que como formadores se toma en cuenta sobre todo ese proceso de valores que se le debe enseñar al niño o casi ya joven en la catequesis. Pero recordemos y no nos olvidemos que el primer formador del niño o joven son los padres. Nosotros somos el complemento de esa formación en el grado espiritual. Más si hay casos especiales, lamentablemente, por ejemplo, como catequistas, nosotros tenemos, en mi caso, yo sí he tenido la formación del lado psicológico, pero los que no han tenido, en ese caso hay un poquito de, ¿cómo se llama? De buscar, en este caso, la ayuda del sacerdote, en referencia a eso. Y en el caso, yo conozco aquí, sobre todo en Quito, que hay sacerdotes que forman a grupos de jóvenes donde les dan talleres, les dan capacitación y les forman. Bueno, podría dar nombres, pero son momentos en que los chicos se asientan en su fe y sobre todo son a futuro los colaboradores ya no solamente dentro de la catequesis, sino después en su parroquia o en su formación, en este caso espiritual. Con los casos que se han hecho hasta sacerdotes. Recién nomás un arzobispo auxiliar de Quito fue nombrado y yo le veo, digo, pero yo he trabajado años en el lado de la academia y le veo la foto de él y digo, pero si él era un estudiante, él vino como estudiante, no he sabido que se ha hecho sacerdote. Entonces, en el año que él ingresa, él ha estado ya entrando para formarse. O sea, de una facultad pasó a otra facultad y donde se afianció y ahora es arzobispo auxiliar. Son cosas y hechos y circunstancias que poco a poco, en este caso, dentro de una sociedad, cuando está organizada, se puede dar mucho. Gracias, padre. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, qué bueno que tenemos también catequistas acá que se van formando desde el punto de vista cristiano y también desde el punto de vista psicológico para ayudar a nuestros jóvenes. Muchas gracias por tu testimonio, muy hermoso. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es, ¿verdad?, el tema de la moral sexual católica. Quiero que ustedes me puedan dar sus opiniones, sus ideas como católicos y también como algunos de ustedes, ¿verdad?, que están casados también, y bueno, algunos no, pero bueno, como seres humanos, ¿verdad?, que son también. ¿Qué idea ustedes tienen, verdad, de prácticas modernas? Yo digo modernas porque obviamente se viene en uso ahora estas prácticas
muy modernas y sobre todo entre los jóvenes, que no son tan nuevas, porque lamentablemente también en la antigua Roma se llevaban a cabo, pero bueno, ahora digamos que están como resurgiendo en nueva voz. Les voy a hablar de cosas concretas. Sexo anal, muchas veces incluso dentro del matrimonio. Sexo oral, incluso también dentro del matrimonio. Tríos dentro del matrimonio, sobre todo a veces esposos que invitan, por ejemplo, a otra mujer a la intimidad de los esposos. Es algo que han empezado a experimentar los jóvenes en la actualidad. Y bueno, quiero agregar a eso también lo que es el uso de muchas veces de drogas, ¿verdad? En lo que es la intimidad y el acto sexual. Ante esta situación del mundo que nos está presentando y que obviamente más y más parejas, sobre todo jóvenes, empiezan a practicarla. ¿Qué idea desde el punto de vista cristiano ustedes tienen de estas prácticas sexuales? ¿Ustedes creen que dentro del matrimonio deben ser aceptadas o no deben de ser aceptadas? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, me gustaría escucharles. Vamos a dialogar sobre eso. Bueno, padre, para mí eso es aberraciones, porque lo normal es más o menos normal, tienen su parte ahí para esas cosas. Lo demás ya es anormal, porque también de ahí vienen toda clase de enfermedades. En la juventud, por lo menos, eso de droga, nosotros los viejos nunca hemos usado droga. Solamente hay los medicamentos que nos recetan los médicos y ni casi ni me lo tomo porque en verdad eso daña a los órganos. Cuando un doctor da un medicamento, ellos le chequean los órganos a uno por la sangre a ver si esos medicamentos que ellos están dando ya le han dañado la parte a uno. Pero a mí me lo hacen y todo me sale bien porque quizá yo me tomo una o dos, a menos que ya no pueda aguantar el dolor. Me tomo un poquito, pero no todo el tiempo porque todo el tiempo eso causa daño adentro. Pero eso de sexo por detrás es una aberración. Todo lo que usted inventó es aberración y en verdad como que a mí me revuelve el estómago solamente de escucharlo, porque el oral, eso causa enfermedad en la boca, porque yo he leído un poco de esas enfermedades que se transmiten así oral, porque un ejemplo, cada parte tiene su función. Dios le puso a cada parte su función. Entonces, si lo usan para otra parte, para hacer otras cosas, ya ahí está fuera de las funciones normales que Dios ha creado. Yo tengo aquí un hijo, tiene 25 años. Ese niño está estudiando. Yo diría que él es bien tranquilo, él no sale, él va a universidad, viene, va al gimnasio. Cuando él comenzó el high school, las muchachas le caían atrás y él corría de la muchacha. Entonces, él no quería estar hablando con muchachas, entonces yo fui donde la directora y le dije a la directora que llamara la atención a la muchacha para que no me pusieran atrás del muchacho a correr, porque él no quería acercarse a muchacha. Y todavía él tiene 25 años, todavía no ha tenido novia. Y si alguien le pregunta a él, ¿y qué? Dice, no, hasta que yo no termine. Y él quiere casarse algún día. Pero él dice que aún no está preparado hasta que no termine de estudiar.
E incluso el más chiquito, el hermanito que tiene 20 años, ya tiene novia. Entonces, uno de mi mamá le dijo a él, Dios te ganó. Y él dijo, que se vayan todo el mundo adelante, dijo él. Mi tiempo no me ha llegado. Entonces, él más o menos tiene su razonamiento de esperar. Se les respeta. Es de eso. Ojalá que todos los jóvenes, que todos mis hijos llegaran a cierta edad. Ya tengo 5, el más chiquito tiene 20 y tiene novia. Pero aquí Aldo, la hembra, se conservó mucho. Tiene 20, va a tener 27 años. Y ella solamente dio amores ella a los 21 años. Y todavía di que son noviecitos, pero dicen que son amiguitos. ¿Ves? De hablar por teléfono. Entonces más o menos yo le digo, ahí te va a volver tu vieja, esperando. Porque ella quiere casarse, pero que la persona que ella más o menos miró, ese no está ese está solamente por perder tiempo, porque él está bien acotejadito, pagando $300 de renta. Y como está la renta ahora, él no va a salir de ahí. Digo yo, te va a hacer vieja. Cuando tú vengas a verte en el espejo, va a estar llena de canas ya. Porque nada. Entonces la cosa es que por lo menos los 5 hijos que yo tuve, que Dios me lo prestó, como dice la hermana Inmaculada, Dios me lo prestó. Por lo menos, usted ve, ellos se criaron, usted ve, en la iglesia católica, estudiaron en la escuela católica, fueron lectores, grupo de los jóvenes, o sea que tienen la semillita en su corazón. Tienen la semillita, son buenos muchachos, hasta ahora no han tenido vicio, que yo sepa, ni fumadera tampoco, gracias Señor. Cualquier pregunta que yo, o sea, que yo no tengo vergüenza para decirle a ellos, ¿ustedes tienen algo? Ellos se ríen, pero me dicen, tú sabes, sí o no. Debe que podemos hablar sin tabú. Lo mismo que el grande mío, que ahora tiene 31 años, ese también papi, ¿qué pasó? Porque él se mudó con una noviecita que tenía, pero la respetó hasta que se casaron. Ustedes se casaron por el juez, pero estoy rogándole a Dios que se casen por la iglesia. Usted ve, él dice, entonces él estaba como evitando los niños por 2 años de eso. Y digo yo, mira, es tiempo de que ya esté pensando en tu bebé. ¿Sabe por qué? Porque ya la esposa tiene 32 años y ya a los 35 años, según el reloj biológico de la mujer, hay que tener más cuenta después de los 35. Entonces me dice él, mami, ya comencé. Pero que la muchacha está tan nerviosa todos los meses chequeando la prueba de embarazo, porque es tanto el deseo de tener un bebé, que yo se lo estoy pidiendo al Señor, Señor, póngale 2, una hembra y un varón. Eso es pidiéndole al Señor que se lo ponga ahí. Entonces, están tratando, pero tengo la esperanza de que vayan al altar con la bendición de Dios. Él dice, sí, mami, desde que Dios me dé bebés, estoy pensando casarme, porque la esposa de él es india. Ya. ¿Ve? Entonces ellos, como ya se casaron por el juez, van también quedaron en casarse por la iglesia, porque hay según un método de que el sacerdote puede casarlo por la iglesia, no importa el origen. Entonces tengo la esperanza de que también la otra grande mía también se case por la iglesia. Claro. Pero vamos a ver esto, solamente esperar, tener la esperanza en el Señor. Claro, claro.
Sí. Padre, así. buenas noches. Nuevamente, un buen Ujú. testimonio de la hermana, porque se debería, por lo que he escuchado, los hijos de ella tienen bien puestos los pies en la tierra y un norte bien definido. Yo lo que he aprendido y aconsejaría es de que en la vida es tan corta como tan larga, pero en la edad de 20 a 30 años, pues se define una carrera muy profesional como la suya, de psicólogo, de abogado, de médico, o el matrimonio. Hay que hacer algo. Se prepara académicamente, espiritualmente y socialmente, o se casa. Dios lo bendiga, Padre. Amén. Muchas gracias. A ver, alguien más que nos comente también sobre esto. Estas nuevas formas de los jóvenes encontrar, digamos, un placer diferente. ¿Ustedes creen que delante de los ojos de Dios en la Biblia tenemos una condena a este tipo de formas de manifestación sexual? Digamos, llamémoslas modernas, que no son tan modernas porque en la antigua Roma se hacían orgías y dentro de las orgías pues existían también todo este tipo de manifestaciones sexuales. Pero bueno, ahora en la modernidad han regresado de nuevo, como que cada vez quieren experimentar los jóvenes algo nuevo. Ya no les satisface solamente tener el acto conyugal, sino que quieren probar cosas diferentes. Incluso hay cosas que yo no les comenté porque, bueno, les he comentado estas que son las más comunes, pero hay otras también, como por ejemplo está el juego sadomasoquista, que es tener relaciones donde uno se deja encadenar, el otro encadena. Son juegos que se llaman sadomasoquismo. Están también otros que son fetichistas, que son con objetos, como por ejemplo una prenda de vestir íntima de una mujer o de un hombre, etc. Existen cosas incluso peores también, como por ejemplo la zoofilia, que es con animales. Y bueno, de ahí vamos escalando a situaciones que ya rozan, ¿verdad? Lo que es la psicopatología, o sea, las enfermedades mentales. Pero, ¿qué idea ustedes como cristianos desde el punto de vista moral, ético, podemos nosotros, ¿verdad? Decir sobre esto, que podemos nosotros hacer? Porque realmente es algo sumamente complejo, al punto que yo he encontrado parejas, claro, en consulta, que no pueden tener relaciones sexuales si no es viendo pornografía. Que eso ya obviamente es un punto bastante crítico, psicopatológico, porque no pueden ellos tener un sexo ya normal, porque obligatoriamente se han vuelto adictos, por ejemplo, a la pornografía. Y pueden tener intimidad, incluso casados por la iglesia y todo, pero solamente viendo pornografía. Desde el punto de vista de las escrituras de la Biblia, ¿qué podemos decir de esto? Para el infierno, padre. Sí. Josefa, Dígame. ¿sí? ¿Qué era lo que habías dicho que no te escuché? Oh, para el infierno, porque está en la escritura que todas esas cosas que hacen no van a entrar al reino de los cielos. Todas esas cosas son aberraciones para el infierno directamente. Si no se arrepiente primero, para el infierno. Porque también hay pornografía infantiles que cogen los niños. Claro. ¿Ve? Un día me tocó a mí ver una película
que yo hasta lloré. Yo pasé mucho tiempo viendo eso en mi mente, ahí se me quedó ahí, que secuestraron 2 hermanos para hacerlo, 2 hermanos tener sexo, para grabarlo y vender esa película. Y después lo soltaron. La cosa es que el hermano se enfocó en esa sensación de miedo, de dolor, que después que estaban bajo techo, esto cogía a la hermana, ¿ve? Y la hermana tuvo que casarse, irse de ahí para poder alejar al hermano. Y digo yo, ay Dios mío, hay muchas cosas, demasiada cosa fea. Exactamente, exactamente. Había otra hermana, creo, o alguien, o algún hermano que... Padre, yo quería decir que pensando aquí, no sé si estaré equivocada, entre las dos cosas, que una joven sea de esa forma, de una forma incontrolable para tener una relación, y una pareja que tenga un sacramento por la iglesia. Yo creo que delante de los ojos de Dios el pecado es diferente, porque una persona que tenga un sacramento de la iglesia debe de controlarse, saber que no está teniendo una relación así por así, sino que el Señor está ahí. Entonces yo pienso que delante de Dios es más pecado que el que anda por ahí sin un sacramento, aunque es pecado también, porque no hay control. Mire, yo tengo un hijo de 43 años y él viajó para acá con su papá de 15 años y yo no viajé para acá. Entonces mi esposo trabajaba, el niño se salía de la escuela y cogió un descontrol total. Y todavía hasta la fecha, bueno, ahora hace un año conoció a una muchacha y está tranquila, pero atrás toda su vida fue una cosa tremenda. Este muchacho no podía ver una mujer sin conocerla ni nada, y le decía algo, y si la mujer decía que sí, que podían tener una relación, allá se iba. Si venía otra mañana, allá iba. No tenía control, era con quien encontrara por ahí. Y si tenía una novia aquí, podía tener otra allá al mismo tiempo, no se sabe cuántas, tenía relaciones con el mismo tiempo. Y me enseñaba de que novia y mujer. Y yo decía, a mí no me está enseñando mujer, ya tú me tienes cansada. Y cuando tú tengas una de verdad, entonces tú me la enseñas. Pero que yo digo, que a veces uno dice que como pareja y como papá uno da ejemplo, porque mi esposo y yo, gracias a Dios, tenemos 45 años de casado y le hemos dado ejemplo, pero él no se llevó de eso, porque en la adolescencia, cuando tuvo ese tiempo solo, él cogió esa vida y ya era difícil volver hacia atrás. Pero ya con su edad, ya ahora él se casó por lo civil y en Santo Domingo y está tranquilo allá con una muchacha. Entonces yo digo, nosotros como papá dando ejemplo, pero también orando, porque hay que orar, porque eso es una cosa que viene del demonio. Está bien que el ser humano lo hizo Dios, el sexo lo hizo Dios, la relación como Dios la hizo, pero cuando es un descontrol también yo creo que ahí actúa el maligno. Exactamente, y esto es una cosa muy interesante, lo que tú estás diciendo, porque aquí es donde entonces viene lo que es la lucha contra el demonio, que muchas veces tienta a quien es más débil, los jóvenes, los adolescentes, matrimonios recién casados, y obviamente esa tentación, si no te das cuenta, es como un cáncer, ¿verdad? Que va comiendo poco a poco, y lamentablemente a veces las parejas empiezan a probar, entre comillas, digamos, probar cosas nuevas, y sin darse cuenta el cáncer ese va comiendo más hacia adentro, va adentrando, y lamentablemente va llegando a un cierto punto donde es muy difícil poder regresar atrás. Entonces se requiere mucha oración, se requiere mucha conversión, se requiere también mucha salud mental, porque acuérdense que todo esto está, digamos, de alguna manera
está dentro de la psiquis humana, no solamente de la parte espiritual, sino también psicológica. Y se requiere mucha salud mental para poder salir de una situación como esa. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, el joven que comienza con un tipo de droga va escalando hasta llegar a un punto donde ya prácticamente no hay regreso hacia atrás y va cada vez peor. Lo mismo pasa también con estas situaciones. Es como que el demonio hace amistad contigo. Es como cuando tú, por ejemplo, vas tomando confianza con alguien te dice, hola, ¿qué tal? No sé qué y tal, y ya va tomando confianza. Así pasa con el demonio. El demonio viene, toma confianza contigo, se hace amigo tuyo, y sin darte cuenta, ya no hay vuelta atrás. Ya, el demonio te ha completamente apresado. Y sí, esa es la situación. Lamentablemente, claro, hay que dar apoyo. O sea, no podemos decir simplemente, se van a quemar en el infierno y tal, porque no vamos a ayudarles así de esa manera. Tenemos que tener herramientas para poder ayudarles. Se requiere mucha compasión, como lo haría Jesús, que hizo Jesús con la adúltera. Jesús fue compasivo. Jesús perdonó, Jesús fue compasivo al punto de poder ayudar a esta persona a modificar su comportamiento. Y eso es lo que nos pide Dios también a cada uno de nosotros, no simplemente denunciar o de alguna manera decirle te vas a quemar en el infierno, ya no, cualquier ofensa que no nos va a ayudar a cambiar el espíritu y la situación. Entonces, yo creo que es importante la compasión. Dios es compasivo. Y en la compasión podemos ayudar al arrepentimiento, a la conversión de corazón. ¿Por qué siempre la Virgen ha manifestado en sus apariciones la conversión, la llamada a la conversión constantemente? Porque es precisamente la situación del mundo moderno de hoy que empuja al hombre al pecado, que empuja al hombre a una, y cuando digo al hombre, obviamente al ser humano, al ser humano a una situación de pecado. Entonces, por eso que se requiere la conversión de los pecadores, la oración por la conversión de los pecadores. Y esa compasión que tenemos que tener también nosotros desde el punto de vista espiritual, debemos también ejercerla con todas las personas que encontremos que pueden estar pasando por unas situaciones como esta. Hay muchos, obviamente, que nos... Que muchas veces nosotros podemos encontrarnos, ¿verdad? Con una situación así, como esa, y tenemos que ayudar, porque en la situación de dificultad, muchas veces el demonio atrapa tanto el corazón de la persona que no puede simplemente salir de esa situación. Entonces, nos toca a nosotros la compasión, nos toca a nosotros el estar cerca de esas personas. Y bueno, obviamente, como ustedes saben, la iglesia es madre. La iglesia es madre, la iglesia no puede absolutamente, ¿cómo se dice? De alguna manera, culpabilizar a una persona o denigrar, sino al contrario, es acoger. Bueno,
Yo creo que este tema es un tema importante, tenemos que dialogarlo bastante, sobre todo con las personas eh, que nosotros podamos tomar contacto con ellas y que están pasando por situaciones semejantes, ¿verdad? A mí me ha tocado con mucho, como les decía, incluso parejas católicas, donde han caído en una situación bastante difícil. Es como que el demonio los dejaron entrar y ha tomado parte. Bueno, vamos a ver lo que tenemos en el chat y vamos a ir dando respuesta a las preguntas, los comentarios. Es bueno hacer ver que las fortalezas y las debilidades, aprender de nuestra nada sin papá Dios, aprender a tener autoridad sobre las pasiones y aprender a dominarse, evitar, si no se puede, resistir evitando un ambiente de tentación. Muy bien, creo que es importante, ¿verdad? Lo que les había comentado del ambiente de tentación, siempre evitarlo, porque evitando el ambiente de tentación es más fácil evitar el pecado. Ok, las películas eróticas y lo que les comentaba de la pornografía. Pienso que todo esto son cosas del maligno, aberración, modernismo, y que el ser humano puede hacer todo lo que quiera, como dice San Pablo, todo es permitido, pero no todo conviene. Exactamente. Esa es la idea. No todo le hace bien al ser humano. Somos libres, porque obviamente somos libres, podemos hacer con nuestra libertad lo que queremos, pero no todo conviene al ser humano. Y obviamente el ser humano tiene que estar abierto a qué es lo que realmente le conviene, qué es lo que realmente puede ayudarle. Padre, si hay lujuria, pienso que todo esto son cosas del maligno. Ok, esto lo leí. Padre, si hay lujuria y en medio de ello la mujer queda embarazada, pero nunca bautiza, ¿qué pasa con el hijo? Si hay lujuria, no sé si tal vez te refieres a violación en este caso. O si lujuria es simplemente como una... como que haya tenido la mujer como un desliz o una infidelidad. Bueno, el caso de que quede embarazada, bueno, es un ser humano. Si nunca bautizan el niño, pues obviamente es culpa de los padres, no tiene culpa el niño. El niño obviamente tendrá que en algún momento tener la oportunidad, aunque sea de bautizarse de más grandecito, esperemos eso. Pero sí es una situación difícil. No es culpa de él, no es culpa de él. Incluso los hijos nacidos de violaciones, que a veces hay personas que están a favor del aborto en la violación. Los niños no tienen culpa de que hayan nacido de una violación. Son seres humanos de cualquier manera. Y bueno, si no se le bautiza, ojalá el niño encuentre alguna manera alguien que pueda orientarle y que se bautice aunque sea de grande. Hay muchos que se bautizan de grande. Ojalá pueda encontrar. Padre, a mí me pasó algo con mi novia, pues nosotros llevamos más de un año y pues la idea fue de casarnos y fuimos un día a preguntar por un cursillo matrimonial y pues nos pasó algo sorprendente. La verdad, esto nos desmoralizó, pues ya no hay esa gracia de querernos casar. No sé a cuál cursillo matrimonial fuiste. No sé, fueron ustedes, porque la realidad es que los cursillos prematrimoniales los preparan las diócesis y las parroquias bastante bien. Tal vez te fuiste a un cursillo prematrimonial, no sé de qué manera, tal vez, no sé, si estás aquí en Estados Unidos, hay unos cursillos sí, que la iglesia da, que son muy buenos. No sé qué cosa sorprendente te haya pasado, pero si te pasó algo sorprendente, puede que haya sido, hay algunos cursillos prematrimoniales que hacen en los condados. Si es en los Estados Unidos, hay algunos que son de condados, que no son de la iglesia, son el condado, porque acuérdense que el condado tiene la corte para casar y obviamente esos cursillos son completamente fuera de la gracia de Dios. Pero si es un cursillo prematrimonial católico, yo espero que no les haya pasado nada sorprendente porque ellos deben seguir la moral católica. Si de hecho pasó algo, sí es bueno que lo hables con tu párroco o con el obispo, porque sí es importante que los cursillos prematrimoniales estén bajo la luz
de lo que la iglesia quiere. Bien, no nos quisieron hacer, no sabría, no les quisieron casar o no les quisieron hacer el cursillo. No sé realmente a qué te refieres, pero sí es importante que lo hables porque es importante saber la realidad de lo que pasó. Preparen sus palabras y vuelvan a Yahvé para decirle, quita el pecado y acepta lo bueno, que esta confesión nuestra reemplace cualquier ofrenda, Oseas 14:3. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, yo creo que el tiempo nos ha llegado y claro, va volando. En realidad el tiempo vuela. Hemos conversado bastante sobre la moral católica sexual, sobre también estas situaciones que son desviaciones sexuales o aberraciones, como que era. A mí no me gusta mucho llamar aberraciones. La aberración tal vez se refiere a actos, obviamente, que antiguamente se consideraban aberraciones, como si fueran animalescos. A mí me gusta llamarles desviaciones para entender las verdades desde ese punto de vista y no tal vez ofender a ninguna persona y que las personas puedan tener siempre hay espacio para la conversión. Carlos, sí, claro que sí, puedes hablarlo, ¿cómo no? No sé si tienes la opción para sí, tienes la opción para reactivar tu Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, bueno, fue lo siguiente, nosotros queríamos hacer, o sea, participar en un cursillo y nos acercamos, pues cuando terminó la Eucaristía, nos acercamos a una superiora, una madre. Nosotros le preguntamos sobre el cursillo, pues la pareja mía tiene un hijo, pues el hijo no es mío, es de ella, pero igual es como si fuera mi hijo, y empezó primero a cuestionarnos. El primer punto fue que primero le preguntó al niño el punto que por qué si nosotros nos queríamos casar, que cuánto llevábamos juntos, le dimos que 1 año. De ahí nos dijo pues, sobre el niño. ¿Y el niño qué? Ustedes quieren casar y ya tienen un hijo. Entonces nosotros le dijimos, no, pues el niño es hijo de ella. Entonces ya le preguntó al niño y nos empezó fue, en vez de hacernos pues la pregunta, nos empezó fue como a cuestionar, a hacernos sentir como mal, que ustedes por qué van a casar, por cómo pues tan rápido. O sea, mi pregunta era la siguiente, yo soy misionero, nosotros queríamos casarnos, pero esto a ella y a mí nos desanimó un poco. Y no, pues ya después fuimos a ir a hacer el cursillo donde un padre, pero ya no, o sea, no, prácticamente pues nos ha alejado un poco el tema del matrimonio en ese caso. No porque no lo sepamos y no porque de pronto en el punto nos bajó fue la moral en sí. Gracias, Claro. padre. Claro. Sí, mira, lamentablemente a veces pasa eso y no deberían hacerlo. Cursillos prematrimoniales y todo esto no deberían nunca cuestionar, porque obviamente puede la persona haber tenido un matrimonio anterior o un hijo con una persona anterior y tú quieres unirte en matrimonio con esta persona. Yo creo que aquí hay que respetar. La iglesia dice que los ministros del matrimonio son los esposos, ni siquiera el sacerdote. El ministro del matrimonio son los esposos. Que fíjense que el ministro del bautismo es el sacerdote, el ministro de la confirmación es el obispo. Sin embargo, el ministro, acuérdense que dentro de cada sacramento hay un ministro. Los ministros del matrimonio son los esposos. O sea, el sacerdote simplemente está como ¿cómo diríamos? Como una especie de testigo. Un testigo. Exacto. Pero el ministro son los esposos. Entonces yo creo que es importante escuchar a los que vienen y por el pasado que hayan tenido, si han tenido un hijo fuera del matrimonio, lo que sea, no importa. No importa. Aquí lo que importa es el presente, lo que ustedes quieren hacer ahora. Entonces yo diría
no pierdan las esperanzas. Lamentablemente a veces uno se encuentra con la persona equivocada, pero sigan adelante. Y si ustedes quieren realmente unir sus vidas a Dios para poder comulgar y todo, sigan adelante, hagan su curso, prepárense bien para que el matrimonio sea realmente vivido como sacramento para toda la vida. Y es lindo ver que hay misioneros, que hay laicos que quieran consagrar su vida y su matrimonio al Señor. Entonces yo creo que en eso hay una equivocación, empezar a cuestionar los pasados de lo que han vivido las personas. Yo creo que no, yo creo que esto hay que superarlo. En algún pasado sí, lamentablemente los niños no se podían bautizar si los papás no estaban casados. Sí, esas cosas pasaban. Ya ahora la iglesia mira a lo que es la salvación de las almas. Yo tengo que salvar a ese niño. Aunque haya nacido de una violación, aunque haya nacido, ese niño tiene que ser bautizado. La pareja quiere casarse. Vamos a escuchar lo que la pareja realmente quiere, consagrarse al Señor y consagrar su matrimonio al Señor, a pesar del pasado que hayan tenido, que no es lo que nos importa ahora, sino el presente. Y yo creo que eso la iglesia lo ha hecho, sobre todo ahora con el Papa Francisco, que eso es lo que está haciendo, ¿verdad? La iglesia ahora. Entonces no pierdan las esperanzas. Lamentablemente se encontraron con una persona equivocada. Sigan adelante y sigan buscando de Dios, y que su matrimonio pueda ser consagrado por Dios. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, como siempre. Se nos va bien rápido, aunque el curso de bioética está bastante adelantado, ya prácticamente los temas que nos quedan no son tantos. Yo tengo pensado, bueno, ya incluso el de la pornografía lo tratamos, que tenía pensado la pornografía, la prostitución, fornicación, violación y homosexualidad, y terminar con el tema de la eutanasia, ¿verdad? Para tocar todos los temas de bioética. Entonces yo creo que estamos bien adelantados. Yo creo que estamos bastante bien adelantados. Bueno, voy a darles la bendición y voy a dejarles con Vanesita. Buenas noches. ¿Puedo opinar? Si es rapidito, sí, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Buenas noches, padre Jorge de Argentina. Simplemente decirle que estamos viviendo un mundo muy liberal, en donde los jovencitos, los jóvenes y no tan jóvenes, han perdido como la brújula, y acá está en juego los valores. Y como digo siempre, es fundamental la familia, los cimientos en la familia, cimientos que tienen que estar bien cimentados para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan realizar una vida digna, una vida de respeto y transformarse. Acá en Argentina, a muy edad, Gracias. Vamos entonces. Gracias. Si tienes alguna otra cosa, si quieres la podemos dejar para la próxima clase, que de todos modos vamos a tener tiempo. Yo siempre les digo, participen cuando comencemos la clase, y así aprovechamos todo el tiempo. Voy a darles la bendición y voy a dejarles con Vanesita, que tiene algunos avisos que darles. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.